Bien, buenos días. Buenos días. Bueno, entonces vamos a continuar. Tenemos tarea, ¿no? ¿Qué tarea dejé? Listo, hágale, a ver, ¿qué es una magnitud de física, señor? Una magnitud física es un valor asociado a una propiedad física o cualidad medible de un sistema físico, es decir, a la que se le puede asignar distintos valores por resultado de una medición o una relación de medidas. Qué marazo tan mortal. Listo, entonces. Magnitud Sí. son aquellas propiedades que se pueden medir y expresar sus resultados en números o una cantidad, por ejemplo la longitud, masa, volumen, cantidad de sustancia, voltaje, etc. Listo. Magnitud es aquella propiedad que puede medirse y expresarse su resultado mediante un número. También las magnitudes físicas se denominan fundamentales si las magnitudes se les añaden dos magnitudes complementarias, el ángulo sólido y el ángulo plano. Listo. Bien, última definición de magnitudes físicas. Pues agregando lo que dijo el compañero, existen magnitudes básicas y derivadas que constituyen ejemplos de magnitudes físicas. La masa, la longitud, el tiempo, la carga eléctrica, la densidad, la temperatura, la velocidad, la aceleración y la energía. En términos generales, es toda propiedad de los cuerpos y sistemas que puede ser medida. De lo dicho, se desprende la importancia fundamental del instrumento de medición y de la definición de la magnitud. Bueno, listo. Clarísimo, ¿no? Claro. Clarísimo esa situación, que es una magnitud física. ¿Estamos? Vean, realmente pues solamente leyendo uno no siempre va a saber qué es una magnitud física, eso es prácticamente imposible, más allá de un carretazo demasiado formal respecto a qué es lo que es una magnitud física. ¿Sí estamos? Entonces, recuerden que nosotros ya definimos de alguna forma física, lo recuerdan en la clase pasada, qué es física, qué estudia. Entonces, definir una magnitud física pues evidentemente hace referencia a algo que es físico, pero no todo lo físico digamos es tangible por los sentidos, digamos, como poder tocar, ¿sí? Porque cuando uno habla de algo tangible generalmente piensa pues que siempre, por ejemplo, se puede ver, ¿sí estamos? Y hay cosas que uno puede medir sin necesidad de que se vean, ¿sí estamos? Vamos a sacar nuestro objeto de experimento porque este fulano no, ese no es para el experimento, el del experimento es otro. Tranquilos, bueno, aquí hay otro objeto de experimento porque... Entonces, otra vez, vuelve y juega, miren. Es un evento físico, ¿estamos de acuerdo o no? Es un evento físico. Ahora la pregunta clave es, ¿cuál es el ente físico o cuál es el ser físico que hace que ese objeto haga eso? La gravedad, sí, ¿cómo se ve la gravedad? La pregunta es, ¿cómo se ve la gravedad? ¿Sí ven? O sea, la gravedad no se ve. Deje un objeto caer y seguramente usted ve los efectos que produce la gravedad sobre ese objeto. Pero pues una cosa es ver la gravedad, otra cosa es ver los efectos que produce. ¿Van a entender? Entonces cuando uno habla de objetos o entes físicos, no solo habla de cosas que son tangibles así, que se pueden tocar o que se pueden ver, sino que a veces solo se pueden percibir a través de los efectos que producen sobre las cosas. Por ejemplo, cuando los manes hablan de materia oscura, todos los manes no han visto materia oscura, nadie ha visto materia oscura porque como su nombre lo indica es que oscura, no, entonces nadie la ve, pero que parece ser que está ahí está. ¿Cómo la ven? A través de los efectos físicos que produce sobre otra materia que sí se puede ver. Los manes dicen, uy, esa materia que está ahí se comporta raro, es como si hubiera algo atrás o alguien ahí que la esté moviendo. ¿Sí estamos? Entonces eso es importante. Entonces, ahí lo que les estoy diciendo es que en física existe una cosa que es bien curiosa que se llaman entes físicos. ¿Sí? Entes físicos, ¿sí? Y eso es importante, unos entes físicos. Esos entes físicos son, como dice ese recetario, son susceptibles de ser ¿qué? Son susceptibles de ser ¿qué? Medidos. Son susceptibles de ser medidos, es decir, que se les debe realizar algún tipo de medida. ¿Sí estamos? Son susceptibles de medida. Y ustedes daban ahí algunos ejemplos, ¿cierto?
Por ejemplo, 1, la longitud, temperatura, la masa, tiempo, Carga eléctrica. la carga eléctrica, densidad de corriente, Intensidad luminosa. intensidad luminosa. ¿Qué más hay? Que no diga ahí, que no haya salido de esa página de internet, que no haya salido de ese libro, que usted diga, lo hemos medido, que le han enseñado, que no lo han mencionado mucho. Profe, no depende, digamos, también como el tipo en que se clasifica cada una de las magnitudes. No estamos hablando en general. No nos importa qué tipos hay, sino cuáles son o cuáles hay. La velocidad, la aceleración, ¿estamos o no? La fuerza. Entonces, No, el peso está dentro de la fuerza. La presión. La presión. La tracción. Potencia. La tracción es una fuerza. Temperatura ya dijeron. Densidad, potencia. Bueno, ahí va para rato, ¿no? O sea, magnitudes físicas hay muchísimas. Pero miren que aquí hay algo importante que yo quiero resaltar. La palabra medida. ¿Sí? ¿Qué es una medida? Porque si algo depende de la física es de las medidas. ¿Qué es una medida? Una clasificación de unidades. ¿No? Valor que se le da. es un valor que se le puede asignar a distintas relaciones de medida. Más o menos, ¿cierto? Miren, medir es una cosa bien especial y es lo que van a hacer siempre, y como son ingenieros o van a ser ingenieros, entonces hay que medir. ¿Sí estamos? Entonces, medir es comparar. Ojo, no voy a decir más, medir es ¿qué? Comparar. Ya, miren, ahí van a comparar. ¿Qué van a comparar? Dos entes o dos objetos diferentes. Sí. Por ejemplo, cuando uno se va a echar un partido de banquitas en la cuadra, entonces uno monta unas piedras, ¡pah! Son los arcos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Uno va a medir o no va a medir? ¿Sí? ¿Qué va a medir? La distancia entre las dos piedras. ¿Listo? ¿Y cuál es la unidad de medida ahí? El pie de Carlos o el pie de Andrés. A tener cuidado que no nos hagan trampa, que no manen ni en la cancha al otro lado, los otros acá. 5 de Carlos y 5 de Andrés, el uno mide 35, el otro mide 42. Entonces ahí ya está cuadrado el partido. Entonces miren, medir es comparar, pero entonces listo, si yo les digo que eso es un acto de medida, ¿en dónde es que está la comparación? Entre extremo y extremo. No. ¿Qué estoy comparando? ¿Dónde es que está la comparación? Que sean iguales, ¿no? ¿Ah? Que sean iguales las dos canchas. No, solo una cancha. Para medir allá yo no necesito las dos canchas, solo necesito que una cancha, piedra y chao, medida. ¿Qué otra unidad de medida podía haber ahí si no fuera el pie de Carlos? ¿De qué otra forma se puede medir? Su mamá dice: mi hijo, feliz sábado, vamos a cambiar la casa. Eso es típico, ¿sí o no? Y tienen un chifonier, closet, como lo llamen ustedes. ¿Listo? Mijo, es que hay que mover el chifonier. Ah, listo. No, pero es que yo quiero saber si cabe acá, porque es que lo tengo, pero es que no sé si cabe allá. ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Punto de vista? Sí, así nomás, a ojímetro. Ah, con un metro. Con los brazos. Con los brazos. ¿Número de qué? Número de baldosas. Y la del pueblo. 1, 2, 3. ¿Aló? ¿Cómo se llama esa? Las cuartas. Listo. He vuelto a medir. ¿En dónde está la comparación? El método. ¿Ah? El método. No. De medida a medida. ¿Qué pasa? ¿De medida con cuál medida? ¿Bien? Recuerden algo importante, y eso tiene que ver con las magnitudes físicas. Estamos hablando de la longitud, que es el ejemplo más breve, ¿sí o no? Para poder medir, lo primero que hay que hacer es definir un qué. Un espacio. ¿No? Una medida, un patrón de medida. Para medir la cancha de banquitas, ¿cuál es el patrón de medida? De la otra cancha. No, los pies. ¿Estamos de acuerdo? Los pies es el patrón de medida. ¿Listo? Entonces,
si yo digo que el patrón de medida es el pie, ¿estamos? ¿Con qué estoy comparando? Pues estoy comparando el pie con el tamaño de la cancha. O sea, la cancha tiene una longitud y estoy mirando cuántas veces es la longitud de quién, del pie. Estoy comparando dos magnitudes, la magnitud o longitud del pie y la magnitud o longitud de quién, de la cancha. Cuando uno hace comparaciones o cuando uno hace medidas está comparando, pero está comparando con una cosa que uno llama patrón. Aló, patrón de medida. ¿Estamos o no? O sea, hay un patrón. ¿Quién es el patrón en el juego de medir la cancha de vaquitas? El pie. Y en el caso de ayudarle a la mamá, metro, baldosa, cuartas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, medir es comparar con un patrón que uno ha establecido como medida estándar. Uno dice, este es mi estándar. Y ya está. Y usted cuando va a medir allá no le pregunta a un físico, a un químico, ¿qué va a usar? Usted simplemente, ¿qué? Mide, compara, chao. ¿Estamos? Por ejemplo, los griegos tenían un patrón de medida que era para medir grandes distancias. ¿Cuál era? ¿Ah? Muy gringos. ¿Ah? No. Tampoco. Son muy gringos. Los griegos, dije. El estadio. ¿Recuerdan del estadio? Aló, estadio, sale en las películas, sale en todo lado. ¿El estadio qué? De Roma. Esa es una magnitud de medida para los griegos. Un estadio, 2, 3, 4, 500, 1000 estadios. Ah, esa es una medida de 1000 estadios. Uy, eso está lejos. O está cerca, bueno, ya depende de la relación. ¿Entienden? Entonces ellos tenían un patrón definido. Bien, listo. Entonces, bien, esto se los estoy diciendo a ustedes como muy desde la física. ¿Sí? Hay, digamos, en matemática una cosa que se llama teoría de la medida. Cuestiones para definir matemáticamente qué es una medida. ¿Sí? Y no es lo mismo, ¿cierto? Es algo así como una unión desde n igual 1 hasta infinito de conjuntos disyuntos. Eso es una medida. Es un conjunto disyunto, mi hermano, para que no sea tan fuerte. ¿Qué es un conjunto disyunto? ¿Qué son conjuntos disyuntos? Dijo el profesor de tercero. Pero tienen los mismos valores, o sea, no se pueden los mismos elementos. Sí, correcto. Son conjuntos que no tienen elementos en común. ¿Sí estamos? Entonces, una medida la definen a veces así o está relacionada con ese tipo de cosas. Aquí pueden ser de conjuntos disyuntos A sub I, J o yo no sé, o A sub N simplemente. Ya eso es muy serio, ya es gente que está frita. Sí, eso sirve para formalizar. Estamos, o sea, con eso uno formaliza lo que está diciendo. Pero pues, más allá de que uno comprenda esto para que lo pueda usar, digamos, a nivel de ingeniería, a nivel de física. Si estamos, ya eso es de matemáticos, donde ahí empiezan a aparecer un sinnúmero de cosas bien interesantes. Entonces, otro ejemplo, ya para terminar, y espero que tengan claro qué es medir. Pregunta clave del examen. Defina con sus palabras qué es una medida. Bla, carreta. ¿Estamos? Por ejemplo, en la pared, ¿cierto? Medir la longitud de la pared. ¿Cuál sería nuestro patrón de medida sencillo ahí? Ladrillos. ¿Estamos? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los que sean ladrillos. Son unión de conjuntos disyuntos porque un ladrillo y otro ladrillo son diferentes, nunca se tocan. Entonces los voy agrupando. ¿Los voy qué? Agrupando. Y la suma de todos esos me da la que la longitud de la pared. ¿Sí estamos? Eso es. Listo. Entonces, como hay que definir un patrón, porque aquí como toca definir un patrón, entonces el reto es que pues digamos, en el mundo la gente ha definido que unos patrones estándar. ¿Cuál es la idea? Pues que todo el mundo mida de la misma forma, que se puedan comunicar con el mismo lenguaje. Si estamos, solo hay un pueblo ahí que hace el desorden. Europa. Estados Unidos, en Inglaterra. Si estamos, porque esta gente mide en otro sistema. Al uno se le llama Sistema Internacional de Medidas, ¿cierto? Que es como el que todo el mundo tiene en general, Sistema Internacional. Y estos fulanos tienen otro sistema que se llama el sistema ¿qué?
inglés, pero como inicia con I, me metí en líos. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Está claro? Sistema internacional y sistema inglés. ¿Qué estamos definiendo acá? Patrones de medida. ¿Sí estamos? Claro. Bueno, yo hablé de magnitudes físicas, pero no les di mi versión. Mi versión es así de sencilla. Una magnitud física es un ente físico que es susceptible de medida. ¿Sí estamos? Y para realizar esa medida se define un ¿qué? Un patrón de medida. ¿Sí estamos? ¿Cuál ente es? Pues ya vamos a decir. Ese ente puede ser la longitud, puede ser la velocidad, puede ser la aceleración, puede ser la presión, puede ser lo que se pueda medir, que sea susceptible de ser medido. En el sistema internacional se utilizan, se utilizan varias medidas, lo mismo acá. Claro que yo del sistema inglés no voy a hablar nada, pues nunca lo hago. Pero, ojo, el hecho de que yo nunca lo haga no quiere decir que no lo tenga que porque es que, por ejemplo, no sé si ustedes leyeron que hace como 10 años por allá los manes montaron una nave. Se armaron una nave en la NASA que para mandar, para hacer una investigación. ¿Sí estamos? Y a los fulanos que armaron las naves se les olvidó que había unos cambios de unidades entre el sistema inglés y el sistema internacional. Entonces los manes montaron todo el sistema internacional y resulta que por ahí había unos objetos del sistema inglés. ¿Qué pasó con la nave? Listo, se elevó, duró un cuanto rato y se desarmó, se quemó, se dañó. ¿Sí entienden? Entonces, este primer día que uno habla de física, uno dice, pero pues resulta que eso es información vital. Más allá de que con toda seguridad lo que les estoy diciendo no es estrictamente física. Entonces, me va a entender, esto es como cuando vamos a jugar Halo, les estoy diciendo A es para saltar, X es para agacharse, Y es para disparar, bla 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 bla. ¿Estamos? Ese no es el juego en sí, ¿o sí? Porque está allá, pero aquí está la forma de manipular el juego. ¿Sí estamos? Todo lo que les estoy diciendo. Entonces, miren. Cuando uno va a estudiar el sistema internacional, entonces uno tiene que definir una cosa que se llama las magnitudes físicas fundamentales. Lo que ustedes decían es que hay unas clasificadas de una forma y otras clasificadas de otra. Entonces hay unas magnitudes físicas fundamentales. ¿Sí? ¿Cuáles son esas magnitudes físicas fundamentales? El espacio que me pongo nervioso. Fundamentales, ¿cuáles son? Listo, empecemos. Mi amigo fuerte. ¿Qué? Longitud. Masa. ¿Quién? Amor. Masa. ¿Quién? No. Tiempo. ¿Qué más? No. Temperatura. Temperatura. Sustancia. Fuerza no. ¿Cómo así sustancia? Caldo de gallina no. Doña Gallina, dímelo tú. ¿Cómo así? Velocidad. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cantidad. Cantidad de sustancia. Muy bien, papá. Cantidad de sustancia. Sí, no, ¿cómo así, hermano? Listo, cantidad de sustancia, ¿qué falta? Velocidad. ¿Cuál? Velocidad. No. Intensidad luminosa. Intensidad luminosa. ¿Listo? Eso es lo que hay. ¿Esas son qué? Palabras claves. Magnitudes físicas fundamentales. Ya miraremos por qué son fundamentales y por qué las otras que no son fundamentales. Ya hay una razón por la cual eso sea así. Listo. Muy bien. Empecemos. Unidad de medida de la longitud. Metros. Se nota con la letra M. El señor MTS no existe. Y para este curso tampoco. Profe, la respuesta me dio bien, 50 MTS. Le digo, ¿qué es eso, mi hermano? No sé. No le voy a poner 1, le voy a poner 0, no me importa qué pase. ¿Aló? ¿Cómo se escribe en metros? M minúscula. ¿Está claro? Por si acaso. Eso es importante. Ustedes como ingenieros que salgan de este curso y por lo menos sepan cómo se escriben las unidades, ya me voy tranquilo. Bueno, esta gente ahí algo aprendió. MTS no. Listo. La masa.
kilogramos. KG. K minúscula, G minúscula. Y si usted está escribiendo kilogramos en Word y Word le hace autocorrección y le pone K mayúscula, G minúscula, usted bueno, ya lo cambia. ¿Estamos o no? ¿Está claro? Porque es K minúscula, G minúscula. ¿Estamos? Kilogramo. Muy bien. El tiempo. Segundos. ¿Y qué? Segundos. Segundos. El señor Sec no existe. Nadie dijo que el señor Sec existe. ¿Existe el señor qué? S minúscula. Profe, que me dio 316 puntos Sec. ¿Qué es eso, amigo? ¿De qué me está hablando usted? Aló. Pilas. Miren que les estoy diciendo el primer día porque es que suele pasar. Ah, profe, pero usted sí es malo, es que ya me dio la respuesta. No, esa es la respuesta re equivocada. ¿Listo? Muy bien. Celsius. Temperatura. Celsius. Kelvin. ¿Cuál Celsius? Bueno, miren que aquí es chévere. Les pregunto yo, ¿por qué la temperatura se lee en Kelvin? ¿Quién es Kelvin? Man, que vino a hacernos daño. ¿Quién es Kelvin? ¿Ah? Señor, bueno, ese no es el nombre verdadero del tipo al cual se le da como en honor ese nombre a la temperatura. Se llama Lord Kelvin, ¿sí? Bueno, Lord Kelvin es como el nombre famoso, ¿sí? Así como a Newton le dicen el Sir Isaac Newton. Y decir Newton sí es muy ofensivo, ¿cómo se dice? Sir Isaac Newton. El man es un Sir, ¿entienden? Y eso en Inglaterra pesa bastante y no muchos pueden decir yo soy Sir. Entonces este es Lord Kelvin. ¿Sí estamos? El nombre del man es William Thomson.